Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro, estamos en un programa más de Diálogo Nocturno, por supuesto, aquí por I99 Media a través de nuestro canal digital y también en 98.9 FM de Radio I99. Gracias a quienes están juntándose hasta ahora en la sintonía y por supuesto vamos a llevar algunos datos, informaciones que se han generado en las últimas horas justamente que tienen que ver un poco con la situación del país. El presidente Daniel Noboa pues entregaba hoy da una entrevista, ¿no?, a un medio internacional, a Bloomberg, señalando pues algunos de los logros que está llevando adelante en su gobierno, la lucha contra el crimen organizado, por supuesto el desarrollo que está aplicando en el tema de estas estrategias contra el narcotráfico, el crimen regional y toda la ayuda que está dando Estados Unidos. Pues era importante señalar allí que el primer mandatario pues señalaba esa posibilidad, ¿no?, de que Estados Unidos siga con esa ayuda directa, incluso hasta, ¿por qué no?, en un momento determinado pensar con el tema de militares. Recordemos que aquí ya tuvimos una base hace muchos años, ¿no?, la base de Manta, donde teníamos ese soporte, ese apoyo justamente de militares estadounidenses. Algún momento determinado, pues bueno, habrá que buscar la manera también, porque esta es una lucha regional que no se la puede ganar solo, y el presidente lo ha dicho y es muy claro, pues no, también los expertos sobre el tema de seguridad y materia pues hablan de que la ayuda internacional es muy importante en estos momentos acá en el país. Con ello pues justamente se busca también darle mayor tranquilidad a la ciudadanía, a la empresa, a la industria, justamente para que permita trabajar con total tranquilidad y mejorar la situación económica del Ecuador. Asimismo, en el tema de Medio Oriente, pues bueno, en esa tregua, en esa paz que se ha logrado ayer, parcial, hoy nuevamente había la amenaza con esos ataques, más de 100 muertos allá que han habido justamente en el Líbano, y lo que encendía nuevamente las alertas de que aparentemente se retoma lo que fue el cese al fuego ayer después de este acuerdo de Estados Unidos con la mediación de Pakistán para que Irán justamente abra el estrecho de Hormuz y al final del día pues encontramos hoy con esos ataques que ha hecho Israel y que vamos justamente a analizarlo. Estamos ya justamente con el licenciado Ernesto Trujillo, él es magíster en seguridad y conflicto por la Flaxo, justamente analista de seguridad internacional. Ernesto, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto, les habla Leonidas Castro, bienvenido a I99 Diálogo Nocturno. ¿Qué tal, Leonidas? Bueno, nada, un gusto estar acá y poder conversar nuevamente de este tema que, bueno, ahora es el foco del interés mundial en términos de relaciones internacionales y geopolíticas. Así es, Ernesto, justamente quería consultarle un poco, esto lo que nos está dando cuenta es que la paz del mundo es muy frágil. Anoche justamente el presidente Trump emitió un comunicado en donde se daba cuenta pues que el canciller de Pakistán habían mediado con Irán pues había aceptado estos 10 puntos, entiendo, para una fase de diálogo inicial de 15 puntos que se habían planteado, y finalmente hoy pues se amanece con el tema de unos bombardeos israelíes a Líbano, supuestamente persiguiendo a estos grupos terroristas que son parte también de lo que se señala que son financiados por Irán. ¿Y cómo queda ahora el mundo? Más de 100 muertos, decenas de heridos, y esto realmente es lamentable. Claro, sí, bueno, las bajas civiles siempre terminan siendo de las cosas más lamentables de la guerra, porque queramos o no, siempre van a haber civiles que terminan en el fuego cruzado. Lo del Líbano es sumamente triste porque Israel tiene esta doctrina que si quieren eliminar un objetivo de alta prioridad y ese objetivo de alta prioridad se encuentra en un edificio, ellos generalmente no realizan operaciones necesariamente quirúrgicas, sino que si tienen que reventar todo el bloque de departamentos lo hacen, ¿no? Y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, es simplemente parte de su doctrina militar para la lucha contra el terrorismo. Entonces sí, lo que sí te puedo decir que es bien lamentable es la muerte de los civiles, como mencionas tú, con respecto al estrecho de Hormuz. Sigue cerrado, hasta la última vez que chequeé hace unos minutos, sigue cerrado. Irán sigue cobrando una tasa de transporte para ciertos países, ya otros países están completamente bloqueados, no pueden pasar por ahí, ¿no? Entonces esto lo que hace es que le pone una presión enorme a lo que viene siendo la energía, el consumo de energía global. Recordemos que el 20% de la energía global pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces esto le da a Irán una posición estratégica bastante fuerte que le permite tener
bastante apalancamiento en lo que viene siendo el tema de las negociaciones, que realmente no sabemos si se están dando o si se están avanzando o si se están retrasando, porque es un tema que evoluciona constantemente. Ayer el presidente Trump dijo que a las 8 de la noche a hora central de los Estados Unidos, toda una civilización iba a desaparecer si Irán no aceptaba el cese al fuego. Antes de eso, justamente dijo que no, que iba a aplazar este ultimátum unas 2 semanas más, porque al final Irán dijo que sí estaba dispuesto a negociar. Entonces es un tema que va cambiando constantemente, que es muy difícil llevarle el ritmo. Entonces ahora mismo lo único que podemos hacer es monitorear la situación de cerca, pero realmente no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es que el país que está respetando una suerte de cese al fuego es los Estados Unidos. Estados Unidos no está continuando sus operaciones militares de bombardeo en Irán, pero otros países como los Emiratos Árabes Unidos sí, y Israel, bueno, está también llevando acciones militares en lo que viene siendo el Líbano, que para Irán estas acciones militares son inaceptables si se quiere seguir con las negociaciones. Fue un bombardeo de 10 minutos, casi lo que duró justamente hoy y que mató a 100 civiles. Le pregunto, ¿esto no es como un acto un poco premeditado de Israel que al final del día quiere conseguir sus objetivos a la fuerza y Estados Unidos se está involucrando más allá de lo necesario y el presidente Trump prácticamente está quedando un poco como que no se respeta la tregua que había él planteado ayer después de este acuerdo parcial con Irán de 2 semanas de negociaciones? Sí, totalmente. Mira, si hay alguien que le conviene que esta guerra continúe es a Israel. Recordemos que justamente quien arrastra a los Estados Unidos a esta guerra es Israel, que desde hace un montón de tiempo quiere arrastrar a los Estados Unidos a un conflicto abierto con Irán, porque considera a Irán su mayor amenaza en lo que viene siendo el Medio Oriente. No es ni siquiera Arabia Saudita, no son sus vecinos, es Irán lo que Israel considera como la mayor amenaza a su seguridad nacional. Y lo que quiere Irán estratégicamente es que justamente todas las instalaciones militares y estratégicas de Irán sean destruidas. Pero para que esto ocurra, el conflicto se debe alargar, porque sí, se han destruido un montón de instalaciones, lanzaderas de misiles balísticos, túneles, búnkeres, se han destruido un montón, pero como podemos ver, las capacidades estratégicas de Irán siguen en pie, y lo demuestra el hecho de que controlan el estrecho de Hormuz, lo mantienen cerrado. Podemos ver como lo que se considera la marina más poderosa del mundo, el ejército más fuerte del mundo, no puede abrir el estrecho de Hormuz, porque es una operación sumamente compleja que Irán la maneja en un sentido asimétrico. Ellos usan lanchas pequeñas, lanchas rápidas y drones que son muy difíciles de interceptar y que son muy fáciles de fabricar. Entonces, en cambio, los Estados Unidos lo que han venido buscando es lo que se conoce en inglés como un off-ramp o una rampa de salida. Pero, como tú mismo mencionas, Israel ha continuado sus ataques y esto ha impedido de que justamente se haga favorable un escenario para las negociaciones. Y lo que a mí me resulta interesante es que Irán se sienta con la capacidad de negociación de decir, oye, ¿sabes qué? Me paras los bombardeos del Líbano para que esta negociación pueda seguir. De hecho, ellos se sienten con esa buena moral de poder exigir este tipo de cosas, ¿no? Algo que uno diría, oye, Israel no tendría ningún tipo de poder de negociación en este sentido de exigirle a Israel que justamente detenga sus bombardeos, pero al final Irán sí lo tiene, o al menos se sienten con ese poder de negociación, y esa carta que les da ese poder de negociación es que mantienen cerrado el estrecho de Hormuz. Las imágenes que se mostraban hoy a nivel internacional son impactantes, ¿no? De lo que fue la destrucción de este barrio Al-Masra, allá en Beirut, ¿no? Se habla de 112 muertos y más de 800 heridos. Sin lugar a dudas, estas acciones, pues entiendo que también el gobierno, el presidente Trump ha señalado que, bueno, no está dentro de esta tregua el tema del Líbano, pero todo va a sumar, es decir, y se le da pie a Irán para que justamente Irán diga, no puedo poner fin a la tregua de estas 2 semanas porque siguen atacando a un pueblo aliado de ellos. Uh-huh. No solo es un pueblo aliado, sino que es estratégicamente hablando, no me gusta deshumanizar lo que viene siendo las relaciones internacionales por muy movidas que estén por el poder, pero más allá que un pueblo aliado es una posición estratégica y un pueblo estratégico que ellos pueden utilizar para financiar el grupo terrorista Hezbollah, que luego ataca directamente a Israel. Eso es lo que ha hecho Irán a lo largo del Medio Oriente. Ha financiado un montón de grupos terroristas que en una situación como esta, que se ve atacado Irán, justamente ellos activan estos grupos terroristas para que también lleven un combate asimétrico contra los países que lo atacan, que normalmente, bueno, ha sido Israel y los Estados Unidos. Entonces, en el Líbano,
tenemos a Hezbollah y en Yemen tenemos a los hutíes, que también quisieron cerrar lo que viene siendo el estrecho del Mandeb, que es la entrada del Mar Rojo. Se les complicó un poco más porque sus capacidades eran muy limitadas, pero igual generaron problemas. Entonces, para Irán, el Líbano es una posición sumamente estratégica para lo que viene siendo su estrategia de guerra simétrica tanto contra Israel como contra los Estados Unidos. Eh, lo que causó hoy día este bombardeo incluso es una tragedia dolorosa, ¿no? Había niños menores de edad con los brazos amputados y todo, es decir, una situación muy difícil, muy dura. Y la pregunta es, ¿quién rezarse estas muertes, estas víctimas inocentes de una guerra que ellos no pidieron, de la cual justamente ellos no son partícipes? ¿Por qué el mundo sigue siendo cada vez más atroz y cada vez el hombre destruye al hombre? Y para quienes son religiosos, pues dice, se cumple esa cita bíblica, pues que será el hombre quien destruye el mundo justamente, y lo estamos viendo. Bueno, Leonidas, mira, algo que me entristece mucho admitir es que casi en la década que llevo estudiando las relaciones internacionales, es que siempre vemos estos patrones de destrucción en el mundo. Hemos visto ya 2 guerras mundiales que han sido completamente devastadoras, y es que el hombre nunca aprende de sus errores, porque al final del día el hombre es un ser egoísta y motivado por sus intereses, y motivado por los intereses propios y de sus países, ¿no? Entonces, ¿quién responde ante estas muertes? Absolutamente nadie. El sistema internacional es anárquico, es decir, no hay una autoridad por encima del Estado. Entonces no hay nadie que realmente le pueda meter presión a Israel para que le diga, oye, ¿sabes qué? No puedes simplemente bombardear toda una cuadra porque quieras eliminar a una escuadra de 5 miembros de Hezbollah, que de hecho fue lo que le dijo el presidente Joe Biden a Benjamin Netanyahu cuando estaban bombardeando Gaza, que Gaza fue otra gran tragedia que la humanidad la vio pasar y realmente no le importó, hablando de forma clara. El presidente Biden le dijo, oye, sabes que no puedes bombardear a esta gente así. Y lo que le dijo Benjamin Netanyahu, según el presidente Biden, fue, bueno, ustedes hicieron exactamente lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo respondes a eso? No sé. El problema es que al final del día a los estados no los hacen, no los pueden presionar otros entes que no sean otros estados, ¿no? Y los Estados Unidos de América, pues, están muy presionados por lo que viene siendo el lobby de Israel en los Estados Unidos, que se llama AIPAC, que básicamente ejerce muchísima influencia en los legisladores norteamericanos para que a Israel no se le ponga ningún tipo de presión, aunque básicamente cometan actos que pueden ser considerados como actos terribles. Ernesto, ¿qué le queda a la Organización de las Naciones Unidas, a la OTAN, justamente a propósito que usted mencionaba que son varios conflictos que hemos vivido en los últimos tiempos y no hay solución? Vemos esa guerra también de Rusia con Ucrania ya, y son conflictos que llevan mucho tiempo y no pasa nada para pacificar. Estos organismos que fueron creados justamente para tratar de mantener el orden mundial, pues no han servido para absolutamente nada desde su fin por el cual fueron creados. Bueno, de algo han servido. O sea, yo entiendo de dónde proviene la frustración con respecto a las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas están limitadas por el hecho de que no están por encima del Estado. No pueden mandarle al Estado a como que, oiga, usted haga esto. Un montón de cosas que se ha logrado gracias a las Naciones Unidas es que se ha logrado combatir muchas enfermedades en el África, como por ejemplo el SIDA, se ha logrado combatir el ébola a través de las Naciones Unidas, se ha logrado mitigar crisis migratorias tanto en el África como en América, cuando teníamos una crisis migratoria con respecto a los migrantes venezolanos. Entonces, esa es la extensión en la que sirve Naciones Unidas. Son cosas no son superfluas, pero son cosas muy puntuales. Pero ya cuando nos metemos en las lógicas de poder de las grandes potencias, las Naciones Unidas solo se convierten en el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, bueno, son 5 miembros que pueden últimamente votar y vetar lo que viene siendo las resoluciones que se pasan. Las Naciones Unidas son un ente muy limitado, siempre lo han sido y siempre lo serán mientras exista, porque el Estado nunca va a delegar demasiado poder a un ente que no sea a sí mismo. Esa es la realidad y la gran tragedia de lo que viene siendo la competencia entre grandes potencias, que siempre las grandes potencias se van a imponer por encima de la voluntad de la humanidad, básicamente, y siempre vamos a tener un tema de que mientras exista la competencia entre grandes potencias, siempre vamos a tener algún tipo de conflicto y siempre vamos a tener hecatombes como la que estamos teniendo ahora. ¿En qué podría terminar esta guerra allá en Medio Oriente cuando vemos a un Estados Unidos que también ha tenido bajas militares y ha tenido bajas de equipos supersónicos, de sus famosos aviones supersónicos justamente de combate, en donde han sido derribados por Irán?
y es una guerra costosa para el presidente Trump, que tiene una presión enorme en su país, donde los ciudadanos le están diciendo que no quieren que se involucre a Estados Unidos en esa guerra que no les pertenece. ¿Cómo manejar esa situación? Porque el presidente Trump también tiene una presión. Él no solamente puede presionar a Irán con decir que aplasto el botón y los desaparecemos. Él también tiene la presión de su pueblo que le dice no queremos estar en esa guerra. Sí, justamente voy a ir desde lo último que mencionas hasta lo primero. Es que hay una presión muy grande por parte de lo que viene siendo el sector político norteamericano, tanto de la población civil como de los legisladores norteamericanos, de que, oye, esta guerra nos está costando un montón, ya llevamos más de un mes, casi 2 meses en ella, y no vemos resultados de ningún tipo. Matamos al ayatolá, hemos bombardeado a Irán, le hemos amenazado con todo tipo de cosas y realmente lo único que hemos tenido objetivamente son pérdidas, porque el estrecho de Hormuz sigue cerrado, estamos a unas puertas de ya estar en una crisis energética global. Desde el 1 de abril en Asia no llegan cargamentos de petróleo del estrecho de Hormuz. Para mediados de abril ya los últimos cargamentos que salieron antes de que se cerrara el estrecho van a estar llegando a los Estados Unidos y ese flujo se va a interrumpir. ¿Ya? Entonces estamos a las puertas de que este conflicto se le vuelque a los Estados Unidos de lo que ellos realmente pensaron que iba a ser una victoria rápida y decisiva. Porque dijeron, oye, si bombardeamos a la residencia del ayatolá y le matamos, la gente va a salir a protestar y se van a tomar el país, ¿no? Ese fue el reporte de inteligencia que le mandaron al presidente Trump. ¿Ya? Entonces, como pudimos ver, eso no pasó, porque el ayatolá es una figura religiosa que es como el papa, ¿no? Si tú matas al papa, simplemente lo van a reemplazar por otro papa y eso fue exactamente lo que pasó. ¿Y cómo termina este conflicto? Yo sí, cómo han evolucionado las cosas, puede que el conflicto tenga una salida pronta, de que Irán esté dispuesto a negociar si se le cumplen sus 10 puntos, y que uno de esos 10 puntos es que ellos tengan control del estrecho de Hormuz junto con Omán, que se le paguen reparaciones. Si se cumplen con esos puntos, entonces podemos ver un fin próximo de la guerra. Si no, pues Irán tiene las capacidades asimétricas de mantener esta guerra, porque para ellos es muchísimo más barato mantener esta guerra que lo que es para los Estados Unidos, ¿no? Un despliegue del tamaño que tienen los Estados Unidos en el Golfo Pérsico es bien caro y cuesta mucho, ¿no? Para Irán no. Irán simplemente tiene lanchas pequeñas que van y te destruyen los buques que cuestan millones de dólares. Entonces, para un actor es sumamente caro, la transacción de poder es sumamente cara, mientras que para el otro no. Uno puede mantener la guerra y el otro no. Correcto. Y por supuesto que hay también expectativas a nivel mundial de que esto termine, porque con el tema del estrecho Hormuz y la falta de petróleo en el mundo, donde justamente lo producen, la gran cantidad de petróleo del mundo lo produce ese lado de allá, el Medio Oriente, donde están todos los países petroleros. Y cómo resolvemos el tema, porque ya a nivel mundial la gasolina está por los cielos, el precio disparado a más de $100 el barril de petróleo, y esto encarece otros productos que se derivan del petróleo. Es decir, es una cadena inflacionaria que va a terminar empobreciendo al mundo con lo que ya está ocurriendo. Imagínense si esto sigue de la misma manera y continúa más, llegamos a esa crisis, como usted dice, que ya las reservas, por más que se liberen de cada uno de los países de Oriente, las reservas o los países que tienen, pues va a hacer falta el petróleo. Sí, totalmente. Y esta es la carta más grande que tiene Irán para jugar, el hecho de que puede causar una crisis petrolera por una guerra que ellos dicen que no causaron, y el mundo lo ve de esa forma. Podemos ver que los países de la OTAN han decidido no respaldar a Trump. Países como Francia, de hecho, votaron en contra de una resolución propuesta por Emiratos Árabes Unidos para usar la fuerza para abrir el estrecho de Hormuz. Francia votó junto a Rusia y a China. Entonces, los aliados de Trump le han dado la espalda. Trump se ha quedado solo en esta guerra que él inició y ahora no sabe cómo salir. Entonces, para Irán, usar el estrecho de Hormuz para causar una crisis energética es su carta más grande, porque él le dice al mundo, oye, mira, Estados Unidos me empezó a atacar, yo como respuesta cierro el estrecho de Hormuz, y si ocurre una crisis, a mí no me vengas a reclamar. Reclámale a los Estados Unidos, que fueron los que iniciaron esta guerra. Y eso es exactamente lo que ha estado pasando. Cada vez han habido más voces para abrir el estrecho de Hormuz, llegar a una negociación, porque para muchos países que esta guerra realmente no les importa. Si no hubiese un estrecho de Hormuz, esta guerra no les importase en lo absoluto. Pero porque hay un estrecho de Hormuz, porque hay un control del 20% de lo que viene siendo la exportación de petróleo mundial, muchos países están desesperados porque esta guerra termine. Y de esa forma es que le ponen presión a los actores principales del sistema internacional, que bueno, son los Estados Unidos. Y esa es la manera que Irán tiene de jugar sus cartas para que este conflicto acabe con términos favorables. Ernesto, y ya un poco para ir en otro tema,
también que tiene que ver con el ámbito internacional, tiene que ver con Ecuador, nuestro país. Estamos en una situación un poco crítica con Colombia. Ayer justamente la Cancillería enviaba una nota de protesta enérgica al gobierno del presidente Gustavo Petro por sus declaraciones justamente de meterse en temas de la justicia ecuatoriana, calificando de preso político a un ciudadano que está detenido, que ha tenido un proceso judicial, dice el gobierno, y que el presidente Petro se inmiscuye, que eso es obviamente un atentado contra la libertad justamente que tienen los pueblos a decidir sobre su justicia. Esto un poco también genera una tensión acá en nuestro país, ¿no? Colombia siempre ha sido nuestro vecino, pero en los últimos tiempos la situación se ha complicado porque no hay ese control que dice el presidente Noboa en la frontera, y tampoco es dable que el Ecuador gaste 400 millones de dólares en tratar de contener todo lo que significa el narcotráfico, la guerrilla en esa zona del norte de nuestro país. ¿Cómo ve usted esta situación que incluso se llama ya consultas al embajador Arturo Félix Wong al Ecuador justamente por este impasse diplomático con el presidente Petro? Mira, esto es sumamente triste porque el control de la frontera es como un matrimonio, es un tema de dos. No solo puede controlar un país y el otro desentenderse completamente. Y el hecho de que al día de hoy pues tenemos una tensión diplomática entre estos dos países, que bueno, son países hermanos realmente, en una frontera que mide 388 kilómetros y solo alrededor de 80 son vigilados, y por donde entra la mayor cantidad de cocaína que se produce por parte de Colombia para luego ser exportada por puertos ecuatorianos, que eso luego nos genera violencia acá en el país. Con todo este contexto, ver esta escalada de intercambios entre jefes de Estado, en lugar de estar buscando una solución que justamente ayude a combatir el crimen organizado, que como tú mencionabas en la presentación del programa, es un tema regional, es un tema transnacional que se debe tratar con cooperación internacional, es verdaderamente precario, ¿no? Y habla muchísimo de la política latinoamericana, que preferimos lanzarnos insultos, preferimos meternos en asuntos que no debemos como jefes de Estado, en lugar de atender a lo que vienen siendo las cosas que realmente nos importan, que realmente impactan a nuestras personas, que realmente impactan a nuestra gente, porque son nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos los que están muriendo en las calles, ¿no? Ellos son los que verdaderamente sienten el precio de la inseguridad. Entonces yo lo que realmente hago desde mi pequeña trinchera como analista en estas cosas, es que lanzo un llamado de urgencia para que el presidente Daniel Noboa y el presidente Petro se reúnan, bajen las tensiones de estos intercambios y realmente tengan un esquema a largo plazo para que no solo sea Daniel Noboa y el presidente Petro, sino para que sea el presidente que le siga al presidente Noboa y el presidente que le siga a Petro sigan cooperando en este tema, porque esto no es un tema que se va a acabar de un día para otro. El crimen organizado no es una cosa que va a desaparecer en 4 años, ¿no? Entonces es importante la cooperación. Ya decía incluso justamente este día la canciller de que Ecuador está abierto justamente a continuar las relaciones con los próximos gobiernos de Perú y de Colombia, porque sabemos que tenemos que esperar esos cambios que se den y sin lugar a dudas lo importante es que se luche regionalmente. Ya vimos cómo el acercamiento del presidente Noboa con Donald Trump para combatir el narcotráfico, el crimen organizado en la región está dando resultados. Y falta solamente que estos países también fronterizos con Ecuador pues estén en esa sintonía, en esa lucha. Claro, sí, como te mencioné hace un rato, el tema del crimen organizado es transnacional y las fronteras son sumamente importantes porque en nuestro país, la frontera que tenemos con Colombia es sumamente porosa, tiene muchos huecos, tiene muchos pasos fronterizos que no están vigilados y la cooperación entre actores regionales, que ya tenemos un marco legislativo, un marco normativo para cooperar que se llama la Comunidad Andina de Naciones, que está ahí desde 1968 con el Tratado de Cartagena. Ahí está la Comunidad Andina de Naciones. Utilicen ese marco para cooperar, para crear comunidades de inteligencia, para compartir información para el combate al crimen organizado. Eso se debe hacer. Las herramientas las tenemos al alcance de la mano. Solo tenemos que alcanzar las herramientas y cooperar. Entonces, para mí es bastante favorable el hecho de que el gobierno ecuatoriano tenga apertura con el resto de gobiernos de la región para combatir este tema que, bueno, nos aqueja absolutamente todos. Hoy en día en el Ecuador, creo que en la última encuesta que vi, el 70% de personas en el país se siente insegura. Y eso te lanza un mapa, te lanza una lectura bastante difícil. Y para resolver este problema, pues como tú mencionabas al inicio del programa,
se requiere cooperación internacional, se requiere ayuda internacional y se requiere que los gobiernos de la región se pongan de acuerdo, dejen las inmadureces y justamente empecemos a combatir este problema, porque si no se nos va a hacer demasiado tarde y nos vamos a convertir en otro México. Y ese es el gran reto que tenemos como nación, como país, como región, y que esperemos que justamente haya ese entendimiento de parte del otro lado, del lado colombiano. Quiero agradecerle al licenciado Ernesto Trujillo, justamente magíster en seguridad y conflicto por la Flaxo y analista de seguridad internacional. Ernesto, muchísimas gracias, que tenga usted una buena noche. Leonidas, igual, un gusto compartir con usted. Buenas noches igual. Gracias, será hasta la próxima. Así mismo nos despedimos de nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros, será hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.